Cada año, alrededor de un promedio de 90.000 personas son reportadas como desaparecidas en Japón. Afortunadamente la mayoría de ellos son encontrados o regresan a casa, pero algunos otros miles, simplemente desaparecen para siempre sin nunca saberse su paradero o destino, existiendo incluso casos donde personas deciden desaparecer voluntariamente, para empezar de cero por deudas o la alta presión que ejerce la sociedad japonesa, siendo un fenómeno conocido como yohatsu, o evaporación. Justamente el día de hoy, vamos a desentrañar una de las desapariciones más enigmáticas, curiosas y extrañas que se dieron en territorio nipón, donde a ya más de 30 años de haber ocurrido, sigue dando muchísimo de qué hablar entre los conspiranoicos y amantes del misterio gracias a las actitudes extrañas de los sospechosos en el caso, así como por un reportaje de televisión que le dio un giro de tuerca a la desaparición, así que sin más demoras empecemos de una vez con un misterio japonés sin resolver. La extraña desaparición de Mayumi Arasi. Nuestra historia arranca el 2 de septiembre de 1994 en Ciudad Sumida, un barrio especial de la metrópolis de Tokio, en Japón. Una mujer de 27 años de edad llamada Mayumi Arasi, vivía temporalmente en casa de sus padres junto a su hermana mayor, de nombre Yoko, pues Mayumi se encontraba recuperándose de un parto. Cabe decir que ella se encontraba casada y prácticamente ya tenía una vida hecha. Por alguna razón, aquel 2 de septiembre Mayumi se encontraba visiblemente inquieta y ansiosa. Después aproximadamente saldría de su casa a las 7 de la tarde, para encontrarse con una antigua amiga de clase. Sus padres, aunque se les hizo extraño por el comportamiento de Mayumi, la dejaron ir siendo la última vez que la vieron. A la mañana siguiente, la chica aún no regresaba a la casa, lo cual era preocupante, pues Mayumi no era alguien que saliera por las noches, y menos en ese punto que ya era madre, por lo que se le empezó a buscar, y los primeros hallazgos realmente serían bastante extraños. Lo más lógico para empezar la búsqueda de Mayumi, era contactarse con la amiga que salió aquella noche. Su hermana mayor Yoko, se contactó en los días siguientes con ella, pero para su sorpresa, dicha amiga le comentó que aquella noche no había salido con Mayumi ni mucho menos, es más, ya tenía mucho tiempo que ni siquiera platicaba con ella. Con esto, la situación se volvió sumamente preocupante para la familia. Sin embargo, había otra pista bastante importante para dar con el paradero de Mayumi, ya que la noche en la que desapareció, un hombre no identificado y del que no se sabe su nombre, estuvo llamando de forma insistente a la casa de los padres, afirmando ser un conocido de la chica. Justamente al día siguiente, mientras se buscaban pistas sobre Mayumi, su hermana encontró una extraña nota en su armario, la cual decía: quería salir con este hombre pero lo traicioné, lo siento. Esto hacía referencia directamente al sujeto que había estado llamando insistentemente la noche de la desaparición, revelándose en la carta que este era el amante de Mayumi, y siendo ahora el mayor sospechoso sobre la desaparición de la chica. Yoko, su hermana mayor, siguió investigando más al respecto, contactándose con este tipo no identificado, el cual revelaría dos cosas muy importantes. Primero, que aquel 2 de septiembre, donde se le vio a Mayumi por última vez, él estuvo con ella pero por la mañana, y que le preocupaba que Mayumi pudiera estar muerta, ya que si eso pasaba él iría a prisión. Esta última frase realmente es espeluznante, y no se sabe exactamente a qué hace referencia, pero se podría especular sobre dos situaciones. La primera es que claramente este sujeto estuvo involucrado en la desaparición de Mayumi Arasi, y la segunda es que simplemente al ser el último hombre que vio Mayumi, inmediatamente se le acusaría a este de su posible muerte. La cosa con este hombre no termina aquí, pues Yoko, al considerarlo el principal sospechoso de la desaparición de su hermana, mandó a investigarlo. Aproximadamente después de medio año del incidente con Mayumi, más específicamente el 9 de marzo de 1995, una agencia secreta estuvo siguiendo a este hombre, al que se le vio solo en una zona boscosa y alejada de la ciudad. Sin embargo, lo único que pasó es que llevaba 2 latas de jugo, y después se marchó. Lo extraño es que esto ocurrió en
en medio de la noche y se interpretó que una de estas latas podría ser para Mayumi, encontrándose privada de su libertad en ese lugar. Esto llevó a que el misterioso tipo también fuera investigado por la policía, manteniéndose como sospechoso por un tiempo, pero eventualmente por falta de pruebas se le dejó ir. Increíblemente, pasarían más de 15 años en donde el caso de Mayumi Arasi se mantuvo sin ningún tipo de avance o pista sobre su paradero, hasta que llegado el año 2011, el caso fue investigado y cubierto por el programa de televisión, Super EA Channel Tracking, de la emisora TV Asahi. En dicha emisión, se le realizó una entrevista extensa a toda la familia de Mayumi Arasi. En el caso de su hermana mayor Yoko, ella desveló todo lo que se mencionó con anterioridad, desde que la chica había mentido para salir aquella noche, pasando por el tema de la carta encontrada, hasta todo lo que tenía que ver con su supuesto amante, incluyendo la investigación sobre el tipo como principal sospechoso. Por su parte, los padres no hablaron mucho sobre el tema, mencionando únicamente que esperaban algún día volver a ver a su hija. No obstante, en la parte donde entrevistan al padre de la familia, hay algo bastante sospechoso y que es la razón por la que este caso es tan enigmático, pues a su espalda, se encontraba una nota con una frase que traducida del japonés, diría algo así como, no creas en las palabras de Yoko, o no creas en la historia de Yoko. Este detalle fue uno que los espectadores notaron de inmediato, discutiéndose cuál era el significado de aquella nota y si detrás de esta había alguna connotación mucho más oscura sobre el caso. Curiosamente fue tanto el revuelo de esto que el mismo programa retiró para siempre aquella emisión, siendo actualmente Lost Media, y existiendo solamente algunas capturas sobre el reportaje. Aquí es donde viene lo que más me parece interesante de todo este misterio sin resolver, y es la gran cantidad de respuestas, teorías, mitos, leyendas urbanas, detalles y explicaciones que se tienen sobre Mayumi Arasi, algunas que van desde lo ilógico hasta lo conspiranoico, así que a continuación voy a extenderme explicando cada una de estas a profundidad. Primer teoría, el caso de Mayumi Arasi se trata de una especie de creepypasta, leyenda urbana o juego de realidad alternativa. Esta teoría inicial se formuló a partir de que no existía la emisión de la entrevista a la familia de Mayumi, por lo que se teorizó que las capturas que existían, pudieron haber sido falsificadas y se crea una extensa historia o leyenda de una persona desaparecida alrededor de estas. No obstante, en bases de datos de la emisora del programa TV Asahi, existen registros. En realidad se transmitió aquel caso, el cual estaba dentro de una sección llamada El Paradero de la Verdad, especializada en intentar develar casos sin resolver, estrenándose el 3 de octubre del 2011, incluso se sabe que ellos contrataron a un detective privado real para ayudar con el caso. Además, en algunos sitios donde se da información sobre personas desaparecidas, se encontraba a Mayumi Arasi como alguien real a quien se estaba buscando, por lo que con esto dejamos de lado el hecho de que esto sea una creepypasta de internet, pero aún hay varios cabos sin atar. Segunda teoría, fue una historia montada por el programa. Esta teoría tiene relación con la anterior, y es que se trata de que todo el caso de Mayumi Arasi fue una historia falsa creada por aquel programa de televisión para tener contenido o llamar la atención. Esto nace a partir de que se encontró un dúo de comediantes japonesas que increíblemente se parecen demasiado tanto a Mayumi como a Yoko, pudiendo ser las personas que interpretaron estas falsas identidades. No obstante, no hay evidencia de que el programa que hizo el reportaje y entrevista tenga fama de inventar casos, al contrario, se le conoce por ser un programa serio y con bastante credibilidad. Nuevo champú Nutrivela 15. ¡Amiga! ¡Majo! ¡Tienes el pelo divino! Tercera teoría, todo el caso es completamente real y Yoko tuvo que ver en la desaparición de su hermana. Claramente el cartel de "no creas en la historia de Yoko" ha sido determinante para que se formulara esta teoría, junto al hecho de que toda la información proporcionada por Yoko vino directamente de esta, y sus padres realmente no sabían nada.
Por ejemplo, la supuesta carta que encontró Yoko donde su hermana dice tener un amante, solo ella la vio, y después menciona que la destruyó, así como también nunca se supo la identidad del aparente amante de Mayumi, por lo que se dice que Yoko mandó a desaparecer o le quitó la vida a su propia hermana, tal vez por celos o envidia, y después se inventó alguna historia para cubrir sus actos. Además, sus padres saben de esto pero por miedo a confrontar a Yoko, nunca hablaron de la verdad, colocando aquel cartel como un mensaje oculto, aunque esto también es un tanto rebuscado. Cuarta teoría, Mayumi desapareció voluntariamente por irse con su amante o por vergüenza. Justamente en la introducción de este video, mencionamos el fenómeno del Yohatsu, o evaporación, donde personas desaparecen por su propia decisión empezando una nueva vida, con otra identidad o en otro lugar lejano, ya sea por deudas, presión de la sociedad japonesa o por ocultar algo grave. En este caso, Mayumi pudo haber empezado una nueva vida con el amante que mencionó su hermana, no obstante, a este se le estuvo investigando por medio año después de la desaparición de Mayumi, además de mencionar la posibilidad de que podría estar sin vida, a lo que lleva a la otra teoría, y esa es que Mayumi por vergüenza y arrepentimiento de involucrarse con otro hombre teniendo esposo y familia, decidió desaparecer voluntariamente, algo que en realidad pasa mucho en la sociedad japonesa, teniendo sentido que dejará aquella carta donde dice que traicionó tanto a su esposo como a su amante. Además, el mensaje de que no crean en la historia de Yoko, lo pudieron poner sus padres para intentar defender la reputación de su hija, pues al ser señores conservadores de avanzada edad, podría causarles pena que una de sus hijas culpe de infidelidad a la otra en televisión nacional. Quinta teoría, el amante de Mayumi le quitó la vida y desapareció su cuerpo, otro hecho que tiene mucho sentido tanto por el comportamiento extraño y cercano del supuesto amante, como por la frase que dijo, de que si ella estuviera muerta él iría a prisión, aunque también cabe la posibilidad de que haya contratado a alguien para hacerle algún daño a Mayumi debido a alguna decepción amorosa, razón por la que ella se disculpaba con este tipo en la carta que dejó. Sexta teoría y esta es tal vez la más bizarra de todas, la hermana Yoko en realidad sufre de algún trastorno mental, y Mayumi Arasi es solo una invención de su mente mientras sus padres le siguen la corriente para no alterarla. Esto suena como una completa locura pero hay puntos que respaldan la teoría, empezando porque en la entrevista, los padres no dieron mucha información sobre Mayumi, sumado al cartel de, no creas en la historia de Yoko, siendo tal vez una forma sutil de los padres para informar al espectador de que ella está mal de la cabeza y su historia es un invento, pero ellos no lo mencionan directamente para no hacerla enojar. Otro punto importante es el hecho de que se menciona que antes de desaparecer, Mayumi había tenido un hijo y estaba casada, sin embargo, en toda la historia jamás se menciona dónde están estas personas, ni tampoco que fue de ellos, además de que por obvias razones, el esposo de Mayumi debió ser quien más intentara dar con ella, pero no fue así, ni siquiera se saben los nombres del hipotético esposo e hijo de Mayumi, ni aparecieron en el reportaje. Sin embargo, en caso de que todo fuera una invención de Yoko debido a que sufre esquizofrenia u otro trastorno, entonces ¿de quiénes son las fotos de la persona quien supuestamente se trata de Mayumi, y por qué en bases de datos aparecía como alguien real que había desaparecido? ¿Será que Yoko usó las fotos de cualquier mujer al azar, para relacionarla con su hermana ficticia? No lo sabemos. Debido a todas las teorías formuladas, podría pensarse que lo más lógico sería tal vez, que alguien se contactara de nueva cuenta con los padres de Mayumi o con Yoko para que hablen más a profundidad sobre lo que pasó con Mayumi. Sin embargo, existe un hecho particular alrededor del caso que muchos ignoran. En el 2013, después de 2 años de la emisión de aquel reportaje sobre Mayumi Arasi, su hermana Yoko también desapareció por completo. Sobre esto realmente no se tiene nada de información ni detalles, solo se sabe que desapareció y ya, mientras que los padres tal vez ya no se encuentren con vida, pues tan solo si Mayumi existiera y siguiera viva, tendría casi 60 años, así que bien, todo lo que rodea a esta mujer simplemente se va a quedar como un enigma gigantesco del cual jamás podremos saber la verdad a ciencia exacta.